tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer desde las instalaciones de una empresa envasadora de agua tratada. Para explicar la norma de condiciones mínimas de niveles de exposición al ruido en lugares de trabajo. En esta ocasión vamos a explicar cómo se producen los ruidos generados por las máquinas en esta empresa. De principio tenemos la máquina. Es una máquina que genera ruido cuando se hace el lavado del botellón, cuando llega. Vamos a proceder. Se genera un nivel alto de ruido. Para ese caso nos facilitaron los tapones auditivos para que el trabajador no se vea afectado de manera acústica. Es algo malo para su salud. En el artículo 1 establece que las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en lugares de trabajo donde se genere ruido por sus características, niveles de tiempo. Tiempo es un factor muy importante, donde el trabajador tiene que estar el mínimo tiempo en esta máquina. De acuerdo a la ley, no puede estar expuesto mucho al ruido que genera esta máquina. Por eso se le permite solamente 20 botellones por hora que tiene que producir. Más no puede producir porque es ya dañino para su salud. En el campo de la aplicación, la presente norma es aplicable a todas las actividades del sector de la construcción. En este sentido, no estamos en una construcción, estamos en una empresa de envasadora de agua, donde también la misma es la que tiene la actividad de realizar hielo en cubitos. En este momento entramos a las máquinas, donde también se puede apreciar el ruido que generan las mismas con los ventiladores que también generan un ruido donde el trabajador está expuesto al momento de embolsar los cubos de hielo para su posterior distribución. Artículo 4. Magnitudes, abreviaturas y unidades. El primero, LEP, que indica el límite de exposición permitido de ruido en una jornada de 8 horas. El siguiente, NPS, que es el nivel de presión sonora. La equivalente de T, que es el nivel de presión sonora continua equivalente. El siguiente, la equivalente D, que esto es la presión sonora de manera diaria. El NRE es el nivel de ruido efectivo en ponderación A, que la ponderación es un filtro de ponderado para el oído humano, La equivalente S, esto hace el nivel sonoro equivalente a la semana. Todos estos están en la unidad de decibeles A. Seguido de TPE, el tiempo promedio de exposición del personal medido en horas. El siguiente, TMPE, que es el tiempo máximo permisible de la exposición, que está en horas o minutos. Seguido el artículo 5. El artículo 5 habla de las obligaciones que tiene el empleador hacia sus trabajadores. Podemos empezar con contar un diseño, un estudio general y de evaluación de todas las áreas del centro de trabajo, de todos los trabajadores en sus respectivas áreas, para que este ruido no ocasione daños o perjuicios a la salud de los trabajadores. Esto principalmente con un equivalente de la EQM de mayor superior o igual a 85 decibeles. Esto durante 8 horas. También podemos ver la verificación de que ningún trabajador se exponga. Esto va conforme al estudio que se realiza en las evaluaciones consecutivas que se van a realizar dentro de la empresa. Proporcionar EPPs. Esto es algo importante y es algo totalmente esencial para que los trabajadores tengan un dispositivo, un equipo que les pueda proteger del ruido externo, que sean mayores o que produzcan daños a la salud.
un programa para la conservación auditiva. Dentro de la empresa, esto se puede organizar en conjunto con otras organizaciones, con otras áreas, inclusive con el área de recursos humanos, seguido de implantar, conservar y mantener actualizado este programa. Esto tiene que ser retroalimentación por gestiones o como lo vean conveniente dentro de la empresa. Realizar los exámenes médicos, que eso deben ser rutinarios, para que el personal pueda seguir trabajando con la confianza hacia la salud, hacia la seguridad del empleador, hacia el trabajador. Informar a los trabajadores y al comité mixto, a todas las organizaciones sindicales, sociales que haya de la empresa sobre los riesgos que se están presentando dentro de la empresa y las implementaciones que se van a realizar contra estos riesgos. Y finalmente tenemos implementar acciones preventivas, esto con todos los puntos anteriores mencionados. El artículo 6, estas son las obligaciones del trabajador, principalmente son que debe cumplir todas las medidas, todos los instructivos, señaléticas que se tenga dentro de la empresa, toda la política. Someterse a exámenes médicos, esto es algo importante porque a veces son intransigentes el personal, los trabajadores, los operarios, y no quieren realizar estos exámenes médicos suponiendo que no tienen ningún problema. También se tiene la utilización del equipo de la protección personal de manera adecuada y que estos también pidan a los empleadores, a sus jefes, que sea renovado, porque si no es renovado, esto va a hacer daños, va a causar daños a cada trabajador. Abstenerse de toda práctica de actos de negligencia. Esto tiene que ver con todo, no solamente con el área de ruido, sino con toda la seguridad que pueda venir o los riesgos que puedan venir dentro del área de trabajo. Seguimos con el artículo 7, que es básicamente los límites máximos permisibles de exposición de ruido ocupacional. Se puede observar que esto está medido en la equivalente T. Bien, tenemos 85 decibeles a 8 horas, 88 decibeles a 4 horas, 91 a 2 horas, 94 a 1 hora, 97 a 30 minutos y 100 decibeles a solo 15 minutos. Estos deben ser controlados bajo controles estrictos dentro de la empresa para que no exista ningún perjuicio negativo, una acción negativa contra el trabajador. Continuando con la exposición de mi compañero, el artículo 8 habla de un programa donde se dan los lineamientos de conservación de la audición. Este programa debe tomar en cuenta ciertos puntos como la naturaleza del trabajo, el tiempo, las características de las fuentes emisoras, como también la frecuencia en la que se exponen los trabajadores. El artículo 9 habla de la evaluación de los niveles de presión sonora, el tiempo máximo permisible de exposición y la dosis de ruido, la cual se repetirá cada 2 años o dentro de los 90 días posteriores a un cambio de producción, de procesos, de equipos, controles o cualquier otro cambio que pueda ocasionar variaciones en los resultados de estudio. También menciona este artículo que para la evaluación de los niveles de presión sonora se debe seguir un procedimiento, el cual consta del reconocimiento, la evaluación y los equipos de protección personal auditiva. El artículo 10, programa de capacitación. Bien, mediante este programa, el trabajador cuyo valor de nivel de presión sonora diario equivalente sea igual o superior a los 85 decibeles a 8 horas, debe ser capacitado respecto a las medidas de control. Toda información que se dé en este programa debe ser actualizada constantemente. En cuanto a los exámenes médicos, nos dice que es un deber del empleador efectuar estos exámenes específicos a los trabajadores mencionados en el anterior artículo y que en caso de no existir una reglamentación, el médico de la empresa será quien determine el tipo de exámenes médicos, cada cuánto van a realizarse y las medidas a aplicar. Bien, continuando con los artículos, vamos a entrar a lo que es el artículo 12, que habla sobre las medidas de control.
Cuando se supera los límites máximos permisibles de exposición al ruido en los trabajadores, se va a implementar ciertas medidas de control que sean factibles. Por ejemplo, se va a realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a las fuentes generadoras de ruido. Será una sustitución y modificación de aquellos equipos y procesos. Se reducirá las fuerzas generadoras de ruido. Así también se va a modificar los componentes de frecuencia que sean dañinos para la salud o hacer una distribución planificada y adecuada de aquellos equipos para el área de trabajo. No nos olvidemos de la instalación de cabinas que estén interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores. También se va a implementar medidas administrativas de control. En estas vamos a ver los tiempos de exposición de los trabajadores, si es mejor una rotación del personal, así también implementar programas de trabajo o evitar que estas medidas de control generen algún nuevo riesgo para los trabajadores. No nos olvidemos de la señalización del uso obligatorio de los EPPs para la audición. En el artículo 13, que nos habla sobre los registros y estadísticas, nos dice que el empleador debe contar con un programa de conservación de la audición que esté registrado por lo menos en los últimos 5 años. Este programa debe contener los estudios de reconocimiento y evaluación de los niveles de presión sonora, así también los equipos de protección auditiva conforme a lo señalado anteriormente, generar un programa de capacitación y adiestramiento y sobre todo realizar unas medidas técnicas y administrativas de control adoptadas, incluyendo los estudios del artículo 12. En el artículo 14 nos habla sobre los lugares de trabajo y estos lugares de trabajo o nuevas modificaciones deben ser planeados, instalados y organizados según a la ley y según al modo de la exposición del ruido, que no exceda los límites máximos permisibles ya visto en los anteriores artículos. En el artículo 15, sobre los profesionales y técnicos habilitados para estas mediciones y evaluaciones, deben contar con los siguientes requisitos. Primero, deben ser registrados por el Ministerio de Trabajo y por la Seguridad Ocupacional y Medicinal del Trabajo con categoría A, así también tener capacitación y entrenamiento en medición y evaluación y sobre todo contar con conocimiento en instrumentación de los equipos utilizados. Eso es todo por las normas de ruido. Muchas gracias.